a la vez que se percibe la totalidad de la pensión de la jubilación. Con lo cual, aunque estamos de acuerdo en algunos de los asuntos que plantean en la propuesta, nuestro sistema va por otro lado, es otro proyecto diferente y por eso el sentido del voto será la abstención. Muchas gracias. Sigo con la lectura del manifiesto. La reforma del 2011, Partido Socialista Obrero Español, y de 2013, Partido Popular, actúan como una losa y suponen, según expertos y economistas, una pérdida a medio plazo de más del 35% del poder adquisitivo de las pensiones. Es evidente que este deterioro del sistema público de pensiones tiene un objetivo, que es favorecer los planes de pensiones privados y los planes privados de empresas, y con ello a bancos y a gestores. Desde la Coordinadora Estatal de Defensa del Sistema Público de Pensiones decimos que las pensiones son una cuestión de voluntad política, no es un problema de gastos sino de ingresos. España solo aporta el 10,5% del PIB en pensiones, mientras que países como Italia y Alemania llegan al 14,5%. Por ello exigimos medidas políticas y administrativas que garanticen las mismas y deroguen aquellas reformas lesivas, restauren el derecho suprimido y supriman la pérdida de poder adquisitivo a través de presupuestos generales del Estado. Denunciamos las políticas que han llevado a la quiebra a la seguridad social, a la que esos partidos han lastrado con un déficit de 18.000 millones anuales, y a la desaparición por el saqueo de la hucha de las pensiones y los préstamos endosados a la seguridad social por valor de 25 millones. 10 millones en 2017 y 15 millones en 2018. 10.000 y 15.000. Desde la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones consideramos que debe ser una transferencia a realizar desde los presupuestos generales del Estado a la Seguridad Social, en lugar de lo que se está haciendo, endeudarla con préstamos y saqueos continuos, cuyo objetivo es provocar su deterioro y favorecer los planes privados de pensiones a la banca. Todas estamos implicadas en esta tarea de defender las pensiones públicas de hoy y del futuro. No permitiremos el robo y el saqueo, y que el Gobierno ha realizado, pretende y hacer de ellas. No obstante, de cosecha propia, quiero decir que las pensiones verdaderamente son las que están lesionando el derecho no solamente de los pensionistas, sino de los hijos, puesto la mayoría de los pensionistas estamos llevando el sustento de nuestros hijos que están con contrato precario o en el paro. Deciros que vamos a votar a favor, pero que tenemos que aplicarnos el cuento y empezar a empujar nuestras organizaciones para que esto se mejore. Muchas gracias. Sí, vamos a ver. Señor Galván, mire, le voy a leer una recomendación del apartado 9 del Pacto de Toledo, que señala: el sistema de pensiones precisa de la constitución de reservas que atenúen los efectos de los ciclos económicos. Usted que habla tanto del Pacto de Toledo, que atenúen los efectos de los ciclos económicos. Hemos pasado por un ciclo económico evidentemente desastroso, porque además estaba gobernando el Partido Socialista, que se perdieron 3 millones de afiliados, que el superávit que en el 2008 era del 1,31% del PIB en el sistema de pensiones, hubo un desplome y pasó en el 2011 al menos 0,4% del PIB. Cuando no hay dinero para pagar las pensiones, hay que tirar del fondo de reserva. Fue diseñado para que esto fuera así, y el PP ha utilizado el fondo de reserva cuando ha sido necesario. ¿Qué ocurre? ¿Qué solución financiera puede haber para esto? Pues por un lado la solución financiera que propone el PSOE. Literalmente una cesta de nuevos impuestos de modo finalista para aumentar los ingresos del sistema. Esa es la propuesta del PSOE, aumentar los impuestos. La propuesta, la solución financiera que está apostando el Partido Popular es definitivamente la única que realmente enfrenta el déficit, y es a partir del incremento no de los impuestos, sino a partir del incremento del empleo. Mientras más españoles haya empleados, más aportarán a la seguridad social. Y les recuerdo que este Gobierno está creando más de medio millón de empleos por año, más de medio millón de empleos por año. Y le voy a comentar ahora 3 iniciativas precisas del Gobierno del Partido Popular
respecto a las pensiones. Primera, desde ya las mujeres jerezanas jubiladas con 2 hijos verán aumentar su pensión un 5% si tienen 2 hijos, 10% si tiene 3 y un 15% a partir de 4 hijos. Segunda, se va a permitir a los mayores de 65 años que puedan cobrar el 100% de la pensión y además seguir trabajando. El señor Ciudadano lo ha comentado que eso estaría bien. Esto ya está hecho. Tercera, se puede, y se lo comenté antes, don Manuel, se puede elegir el modo en que se computa o se calcula la pensión. Esta es una medida que aunque a algunos no les gustará, pero a muchos podrán escoger, decir, bueno, los últimos 15 años o todo, lo que mejor me convenga a mí, lo que mejor me convenga a mí. Es una elección que se da a los ciudadanos y a las ciudadanas que se jubilan. El PP está haciendo cosas, está mejorando el sistema de pensiones y, sobre todo, se está creando empleo, que es la única garantía de que se aporte dinero a la lucha de la desigualdad social. Llevamos 49 meses liderando la creación de empleo en Europa. 49 meses es una barbaridad. Acabamos el 2017 con un 13% más de empleo que el año anterior. Esto es lo que asegura de las pensiones. No asusten, no politicen, no hagan demagogia, no mientan y reconozcan que el único modo de asegurar las pensiones de nuestros mayores es creando muchos más empleos, que es justamente lo que se está haciendo. Y el Pacto de Toledo, por cierto, sigue funcionando, se siguen teniendo reuniones. Yo no sé por qué hablan ustedes de que el Pacto de Toledo se lo ha cargado nadie. Muchas gracias, presidenta. La verdad, señor Durá, lamento decirle que cada vez usted se parece más al señor Saldaña en la exposición de los motivos basados en ese mundo ficticio. Se le está pegando la cercanía en el asiento. Se le está pegando y es preocupante escucharla hablar de esa forma tan descarada de creación de puestos de trabajo, de miles y miles de puestos de trabajo, que no sé cómo, dónde, de qué tipo son los contratos y los puestos de trabajo que está creando el Partido Popular. No sé si son los mismos que su compañero concejal ha declarado en los últimos días, esos miles de empleos que dice que van a crear si gobierna la Junta de Andalucía. Menos mal que ese mundo ficticio nunca va a ser una realidad. Y lo que estáis haciendo en Madrid, pues afortunadamente no lo podréis hacer jamás en Andalucía. Si usted se lee la propuesta, señor Durá, si se hubiera dignado a leerla mínimamente, hubiera visto que precisamente una de las cosas que pedimos es volver al Pacto de Toledo, que es lo que ustedes por sistema no están haciendo. Están acostumbrados a tomar decisiones unilateralmente sin escuchar absolutamente nada, y las consecuencias pues son lo que estamos viendo, unas consecuencias nefastas, unas consecuencias donde no se protege ese fondo de pensiones, donde ya además le he comentado las extracciones que habéis realizado por parte del Partido Popular y la situación tan preocupante en la que se encuentra. Y por eso mismo son las medidas de protección que traíamos a este pleno y que quiero agradecer a los demás grupos su apoyo. Es, además, usted hablaba de dotar presupuestariamente y no tirar del fondo, que es lo que nosotros traemos en la propuesta para garantizar, insisto, las pensiones. Señor Ruiz Verdejo, ahora sí, muchas gracias por apoyarla. No se renuncia a la propuesta que aprobamos en su momento, no se renuncia, sino que se amplía, incluso se amplía con alguna medida más de protección, y esperemos que no tengamos que volver a traer nada más, porque realmente se soluciona la cuestión. Y al señor de Ciudadanos, hombre, yo decirle a su partido que cuando tocamos temas de carácter social y de gran importancia, de implicación, por cierto, para muchos jerezanos, ustedes o se ponen de perfil o se ponen del lado del Partido Popular. Siempre hacen lo mismo, o de perfil o del lado del Partido Popular, lo cual es muy sintomático, y espero que también los ciudadanos de Jerez tomen nota de su posición ideológica cuando tratamos temas tan importantes. Muchas gracias. Pasamos a la votación. ¿Voto a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por mayoría. Pasamos al siguiente punto, que es proposición del Grupo Municipal Socialista relativa a la equiparación de la pensión de viudedad. Señora Collado, tiene la palabra. Sí, gracias, señora presidenta. Bueno, pues seguimos con pensiones, pero en este caso de un sector mucho más desfavorecido. Pero vamos, que la pensión ha subido este año 7 euros. Yo creo que hay que decirlo, 7 euros para la máxima y 1 euro para la mínima. Yo creo que con 7 euros al mes se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que es una gran subida. 7 euros. Pero bueno, vamos con las viudas. Y viudos. Digo viudas porque en la actualidad la mayoría son viudas
que normalmente por la pirámide de población son las viudas las que sobreviven en mayor porcentaje en función de la... Claro, hay más mujeres en la edad adulta, señora. Mire usted lo que es la pirámide, a lo mejor no la conoce. Bueno, decía que, y siguiendo con mi argumentación, a ver si me dejan, porque como siempre, cada vez que hablo, la señora Paredes se entusiasma mucho. Hoy está sonriendo al menos. Las pensiones de viudedad tienen un claro objetivo, y es dar una solución económica ante la pérdida del cónyuge o pareja de hecho que con su salario o pensión de jubilación hacía frente a una parte importante de los gastos del hogar familiar. Hemos conocido que por fin Rajoy va a aplicar la medida que impulsó Rodríguez Zapatero, nuestro presidente socialista, en el año 2011. 2011. La ha estado paralizando 5 años y parece ser que ahora por fin lo va a poner en el 53%. Pero dice que va a llegar al 60% el 1 de enero del 19. Como resulta que no nos creemos nada, por eso traemos esta iniciativa aquí. Pero es que a pesar de eso, con la reforma y con lo que ha dicho el señor Rajoy que va a hacer, la pensión de viudedad máxima no va a llegar al salario mínimo interprofesional. La máxima llegará a 735 y la mínima a 481. Cuando una persona se queda viuda, una mujer normalmente, los gastos no se quedan en la mitad porque la hipoteca sigue siendo la misma, salvo que tenga un seguro, la luz prácticamente sigue siendo la misma, el agua, la comunidad, etcétera, etcétera. Los gastos siguen siendo los mismos, por lo tanto, las personas con pensión de viudedad, cuando el ausente era autónomo, por ejemplo, con 496,26 € al mes, pues ya me dirán cómo puede seguir viviendo dignamente y siguiendo, si es menor de 60 años, cómo puede una mujer, o aunque sea un hombre que también, vivir de esa forma. Las pensiones de viudedad en España son proporcionalmente más bajas que el resto de los países de la Unión Europea, ya que, por un lado, el porcentaje de la base reguladora es menor, como por ejemplo, que es el 60% en Alemania, y por otro, un salario mínimo interprofesional es la mitad que el de otros países de la UE, por ejemplo, frente a los 665,20 de España y los 1.458 que tienen en Francia, los 1.462 que tienen en Irlanda, los 1.500 que tienen en Reino Unido o los 1.900 que tienen en Luxemburgo. Cabe recordar que para Aerostato, la Oficina Estadística de la Comisión Europea, que espero que a ustedes les sea seria y rigurosa, ser pobre en el Estado español es equivalente a vivir con 700 €. Pues ya me dirán qué hace una viuda con 400. Los porcentajes de la base reguladora se establecen sobre la ficción de que al fallecer uno de los cónyuges la viudedad puede quedar en la mitad. Sin embargo, la realidad es que los gastos, como he dicho, no se dividen por la mitad. Es mucho más angustiosa, por tanto, la situación de las 377.000 viudas mayores que no reciben ningún tipo de retribución. También hay que hablar de ellas, porque sus esposos no cotizaron a la Seguridad Social al mínimo los años que exige la ley. Además, la edad en la que la mayoría de ellas se quedan viudas hace que sea casi imposible que encuentren un puesto de trabajo. Evidentemente, y vuelvo a la pirámide de la población, podemos ver cuándo se quedan viudas. En el caso de los autónomos deberían tener una cotización mayor durante su vida laboral para asegurar, señora Paredes, qué falta de respeto de nuevo, para asegurar, creo que no le interesa nada a la señora Paredes y al señor Durán en absoluto, no le preocupa para nada, igual que el Gobierno de Rajoy, no le preocupa para nada la situación que viven estas 377.000 viudas en España, de verdad, no le preocupa nada. Gracias, señora presidenta. Compartimos el espíritu de la propuesta. Vemos positivo y necesario equiparar las pensiones de viudedad al salario mínimo, establecer ese periodo transitorio en el que efectivamente el viudo o la viuda cobre una pensión equivalente a la pensión de jubilación. Y por último también compartimos la necesidad de aumentar la cotización de los autónomos. Por lo tanto, votaremos a favor.
Ciudadanos, ¿no? Grupo Ganemos, sí. Nuestra Constitución, en el artículo 50, que parece que nadie enarbolamos, porque la Constitución se enarbola nada más que para cierto tipo de cosas como la bandera y la unidad de la patria, dice que a todos los españoles se les proveerá de las necesidades básicas. Entonces nosotros muchas veces no entendemos cómo los que están gobernando incumplen permanentemente este artículo. Es decir, el problema de las pensiones nosotros la tratamos de forma global, sabiendo que las pensiones de viudedad son las más cortitas, puesto que se reducen hasta el 52% en el salario de las personas que las percibían. Nosotros creemos que están discriminadas, pero están discriminados todos los pensionistas. Es decir, hemos puesto al servicio de las grandes empresas y de los bancos todo nuestro poder económico y nos estamos olvidando de las personas. Nosotros, en defensa de esto, vamos a seguir insistiendo. Las soluciones no son que la gente trabaje hasta los 75, puesto que ya han hecho una vida laboral lo suficientemente amplia como para acogerse a ese artículo 50 de la Constitución. Tampoco la solución es que se creen contratos de becarios para mayores de 45. Nosotros consideramos que la solución está en prever en los presupuestos generales del Estado los recursos suficientes para que la gente tenga una pensión digna. Vamos a votar a favor de esto porque consideramos que las mujeres, una vez más, se les lesiona sus derechos. ¿Grupo Popular? Sí, señora presidenta. Señora Collado, le recuerdo que según el Estatuto de Autonomía, la competencia, hablando de las mujeres desprotegidas, de las que usted hablaba antes, la competencia exclusiva en materia social es de la comunidad autónoma. Eso es lo primero que le tengo que recordar. Recordarle también que en el 2005, y lo comentó antes mi compañero, el señor Galvín, en el 2005 el señor Zapatero hizo desaparecer las pensiones de viudedad para los que no tenían pensión complementaria. Y vamos a ver, el Gobierno ha subido, como usted sabe, la base de cálculo al 60% para los beneficiarios mayores de 65 años, el Gobierno actual. Para los mayores de 65 años que no perciban otra pensión pública, ni perciban, por supuesto, otros ingresos por la realización de trabajo o bien por capital en cuantía relevante. Con un Real Decreto del Gobierno del PP se cumple la disposición adicional 30 de la Ley 27 de 2011 y la subida de la base reguladora va a ser del 53% en 2018 y del 60% a partir del 1 de enero de 2019. O sea, se va a subir 8 puntos porcentuales en 2 años. 8 puntos porcentuales en 2 años. Esto no lo ha hecho ningún gobierno socialista en toda la historia de España. Lo tiene que hacer un gobierno del PP. El impacto económico, el impacto presupuestario se estima en una memoria económica y evidentemente es un incremento fuerte de gasto en la seguridad social. Van a ser 175 millones de euros para el ejercicio 2018, 1.381 millones para el 2019. Y va a ser un impacto agregado, o sea, ya se va a quedar para siempre. No va a ser esos años sí, luego no. Se va a quedar para siempre, un impacto agregado. En la actualidad, y en eso sí que tiene usted razón, hay más pensiones de viudedad que corresponden a mujeres y menos a hombres. Esto se debe a que las mujeres se han incorporado al trabajo remunerado más tarde, no a una pirámide de población ni nada, simplemente a que se ha incorporado al trabajo remunerado más tarde. La media de pensiones de viudedad para las mujeres es 645 millones de euros y para los hombres 479. Pero sí que es cierto que las pensiones de viudedad son más bajas que la de jubilación o son más bajas que la de incapacidad. Precisamente para corregir esta situación, la reforma, el Real Decreto del que he mencionado antes, contiene una disposición adicional que beneficia a los que no tienen otra pensión y tienen más de 65 años. Y como se preveía que esta subida fuera progresiva hasta el 2019, lo que se hace ahora es cumplir con los plazos, empezando evidentemente más tarde de lo previsto, porque la crisis económica no ha permitido empezar antes. Y esto va a beneficiar a 1,1 millones de viudas y viudos en los próximos años, que van a ver subida su pensión
un 17,3%, un 1,92 en el 2018, un 15,38 en 2019. En cifra absoluta, un incremento de 132,15 euros mensuales respecto a la pensión media de viudedad. Es decir, más de la mitad de los 2,5 millones de viudas y viudos se van a ver beneficiadas por esta subida, con lo cual se cumple así un mandato de la reforma de la Seguridad Social y de las pensiones. Y se hace a pesar de que la Seguridad Social ha cerrado con un déficit todos estos años, aunque ya afortunadamente con la mayor creación de empleo ese déficit está siendo enjugado. Venga. Gracias, señora presidenta. El 53% que se va a aplicar en este año, en el año 18, tenía que haberse aplicado en el 12, en el año 2012. Y ya tendrían que estar cobrando el 60% de la base reguladora, señor Durán, que han sido 5 años de parón. 5 años. Y no le echemos toda la culpa a la crisis. La crisis tiene colores y tiene colores políticos, y en este caso, y ustedes, el Gobierno del Partido Popular, han dejado abandonadas a las viudas, las han dejado abandonadas igual que han dejado abandonadas a los pensionistas, que les suben 7 euros y encima presumen. 7 euros y encima presumen. Pero son 5 años de atraso, y además, cuando lleguen al 60%, si es que llegan, porque yo lo dudamos seriamente porque tenemos motivos para dudar serios, como por ejemplo, cómo no han financiado el pacto contra la violencia de género, que sigue sin financiar, un mes y otro mes, cómo no financia la ley de dependencia, que sigue sin financiarse, como tiene que ser un año y otro año y otro año. ¿Cómo nos vamos a creer? No lo podemos creer, pero es que aunque lleguen al 60%, no llega a ser el salario mínimo. Por lo tanto, como no llega ni siquiera al salario mínimo, que es lo más digno que le podamos ofrecer, que no lo es, pero al menos el salario mínimo, por eso es lo que desde este Pleno instamos al Gobierno de España a equiparar las pensiones de viudedad al salario mínimo. Y también instamos al Gobierno a establecer un periodo transitorio en el que el viudo y viuda cobrará una pensión de viudedad de igual cuantía a la pensión de jubilación para que pudiera adaptarse a su nueva situación económica. Y también instamos al Gobierno de España a estudiar las medidas para que los autónomos tengan una cotización mucho más acorde con sus ingresos reales, que lo que ocurre en España es absolutamente vergonzoso. Muchas gracias. ¿No tengo intervención? ¿Hecho todo? ¿A favor de la propuesta? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. No, ha hecho 2 intervenciones. Ha hecho 2. En la primera, dedicaste buena parte del tiempo a corregirme a mí. Y en la segunda, no, en esta. ¿Cuánta intervención ha habido? Yo tengo aquí los 2. ¿Queda otra intervención? Vale, pues señor Ruiz Verdejo. Señor Durán. Señor Fernández. Que se ha invertido de mal orden. No, ahora le tocaba a ellos y dos para mí. Yo cuando caen estos problemas en mis manos, lo primero que hago es una reflexión. ¿Yo estaría capacitado para vivir con la pensión de una viuda? Normalmente, ahora lo traslado. ¿Los que estamos en esta sala estaríamos capacitados para vivir con la pensión de una viuda? Entonces esa es la reflexión que tendríamos que hacer. Esa es la reflexión que tendríamos que hacer. Y si no, si somos capaces de levantar la voz aquí y decir ciertas cosas, a la una vamos a tener a más de 700 pensionistas que vienen manifestándose por la calle larga, salgamos a la puerta y digámosle cuáles son nuestras proposiciones, hacia dónde queremos caminar. Eso es defender a la ciudadanía, y yo creo que ahí es donde no estamos llegando. Nos escondemos detrás de los datos y de los números para justificar lo injustificable. Lo que no puede ser que en este país haya 1 millón de viudas que estén viviendo con menos de 400 euros. Esa es la realidad, y esa es la que nosotros tenemos la obligación de acometer y de intentar mejorar la vida de estos ciudadanos. Sí, la señora Collado, echando en cara al Partido Popular que no hubiera aplicado esta subida, que insisto que es de 8 puntos porcentuales, nos echa en cara que nos escudemos en la crisis,
Y llega a decir que la crisis tiene color. Yo no sé a qué se refiere. Desde luego la crisis tiene un color. Yo estoy de acuerdo con usted. Tiene el color del señor Zapatero, tiene el color del Partido Socialista. Es decir, es verdad que el señor Zapatero en el 2011, como último acto de su gobierno, porque eso lo llevó en junio al Congreso, sacó esta ley. Ya no se volvieron a abrir las Cortes porque en octubre, noviembre fueron las nuevas elecciones, o sea que él ya sabía que estaba en la calle prácticamente. Y sabía además que con la crisis económica que nos había dejado, porque él sí que conocía los números, el resto de los españoles no lo sabíamos, lo tuvimos que aprender luego, pero él sí que lo sabía, sabía que esto era inaplicable. Vamos a ver, si se estaban destruyendo los empleos a más de casi 1,5 millones de empleos destruidos por año, si se estaban congelando todas las pensiones, ¿cómo se podía pretender que se subieran concretamente un tipo de pensiones? La de viudedad, que desde luego eran injustas, que eran demasiado bajas y que había que subirlas, pero en ese momento es evidente que no se podía. Y no se podía porque el déficit de la Seguridad Social era tremendo. Mire usted, en el año 2017, que ya se estaba creando empleo, que ya la crisis había pasado, todavía la Seguridad Social tuvo un déficit de 18.000 millones de euros. Antes se ha hecho referencia a que ha habido que hacer un préstamo de los presupuestos generales del Estado a la Seguridad Social para pagar las pensiones. Efectivamente, ha sido así. Está previsto, es legal, no hay que asustarse. Es una prueba más de que el Gobierno no va a dejar caer el sistema de pensiones. Pero si ha habido que hacer un préstamo para pagar las pensiones, ¿cómo podemos permitirnos subir encima otras? Si se han estado, aunque en cantidad baja, pero se ha estado subiendo las pensiones todos estos años desde que gobiernan, desde el 2011, mientras que hasta entonces estuvieron congeladas, con el PSOE estuvieron congeladas, y el PP las ha ido subiendo poco, pidiendo incluso préstamos a los presupuestos generales del Estado, pero se ha ido haciendo. ¿Cómo se puede pretender que en esos años se hiciera esta medida que era necesaria y que ahora, con un Real Decreto del Partido Popular, se está haciendo? Mire usted, el coste de esta reforma, de esta subida de 8 puntos porcentuales a las pensiones de las viudas y los viudos, es de 1.556 millones de euros. Y es una cantidad que pasa a engrosar el gasto de la Seguridad Social para siempre, para siempre. Es además la misma cuantía mensual que tiene la nómina de las pensiones de viudedad, que son 21.360 millones de euros. Saben ustedes además que Hacienda en el 2017 habilitó un crédito especial de 10.000 millones de euros para pagar las pensiones de viudedad en la extra de verano y en la extra de Navidad. Se está haciendo un esfuerzo considerable para pagar las pensiones y se está subiendo la viudedad y lo está subiendo el Partido Popular. Justamente lo que ustedes no hicieron en todos estos años. Gracias. Porque la crisis ha tenido color político, señor Durá. Porque el Gobierno de Rajoy, mientras le quitaba el incremento a las viudas y viudos en su pensión, mientras no revalorizaba las pensiones, mientras le quitaba a las comunidades autónomas como de otro color político, como la de Andalucía, más de 5.000 millones de euros en este periodo que han estado gobernando, mientras se ocupaban, estaban muy ocupados en salvar la crisis. ¿Sabe cómo, señor Durá? Se lo voy a recordar. Yo creo que eso, si lo digo aquí, como lo sabe todo el mundo, llevándose los millones a los paraísos fiscales e inyectándole miles de millones a los bancos con la promesa de que luego lo iban a devolver y todavía estamos esperando que los devuelvan. Eso es el color de la crisis a la que me he referido antes, señor Durá. Y no me está escuchando porque evidentemente se está riendo porque yo creo que le importa, sigo diciendo, a ustedes, los de esa bancada y todos los que están en el Partido Popular, el sufrimiento de las personas no les importa absolutamente nada, porque se están riendo, porque se están riendo, porque se están riendo, se están riendo, se están riendo, se están riendo. Se están riendo. Te ha llamado estúpida. Qué fuerte. Su debate. Te ha llamado estúpida. Estupideces. Siga a su debate. A ver, señora Collado, si hace caso o no hace caso, es cuestión de ello. Usted defienda su debate. Sí, claro. Ya vale, señor. Por favor, señora Collado, prosiga con su debate.
consiga con su debate. Da igual si la escuchan o no la escuchan. ¿Alguien se descalifica? Yo le agradezco a los grupos que han dicho que van a votar a favor de esta proposición y muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. Punto número 15. Proposición del Grupo Municipal Popular para que se adopten en nuestra ciudad mecanismos y herramientas que contemple la Ley Penal del Menor. El micrófono. ¿No va? Un momento, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Tengo que recordarle a la señora Collado que el modelo de financiación autonómico lo aprobó el señor Zapatero con Esquerra Republicana y, por tanto, que no culpe a terceros nunca más en esta sesión de pleno, ni falte más a la verdad, ni venga con tan poca información, porque lo único que hace es provocar situaciones violentas que no proceden en el siglo XXI. Luego formémonos más y demos respuesta de acuerdo a lo que realmente traemos a debatir. Y le rogaría que no se mueva, que viene un tema súper interesante. Mire cómo se va, se nos abandona el pleno cuando es un tema de amplio calado en la ciudad. Abandona el pleno, abandona la política social de esta ciudad. Es increíble que la señora Collado Señora Paredes, el tema lo lleva el señor Camas, ¿vale? El señor Camas, si es la ley penal del menor, ¿cómo va a ser el señor Camas? Señor Camas, en nuestro grupo, los temas que tienen que ver además con temas de justicia lo lleva el señor Camas. Es decir, nosotros nos distribuimos como queremos los temas. Mire, faltaría más que su grupo decidiera quién lleva los temas en nuestro grupo. Mire usted, un tema de amplio calado. Más ausencia que tienen ustedes en su grupo no la tiene nadie. El uso de sí, claro, por eso le he aclarado simplemente. No, le puedo decir, señora Collado, señora Sánchez, que el tema de infancia y familia es una delegación suya hacia la tenencia de alcaldía. Nosotros hemos decidido que lo lleve el señor Camas. Por favor, no me interrumpa más. Yo le pido que no me interrumpa. Es un tema de mucha importancia para todos los jerezanos y jerezanas del futuro. Es una forma de crear mecanismos y herramientas que faciliten las oportunidades, mucho hablar de oportunidades y poco reducir las dificultades con las que se encuentran los menores. Por tanto, señora Sánchez, un poco más de rigor y de seriedad a la hora de poder debatir los temas. Esto no es un tema de justicia, es un tema de acción social, es un tema que justamente el gobierno del señor Aznar creó la Ley Penal del Menor. Justamente en nuestra ciudad tenemos un juzgado de menores donde no tiene las herramientas que la Ley Penal del Menor contempla. El grupo de convivencia, los centros de día, nuestros menores parece ser que son de tercera. Y aquí este gobierno da la callada por respuesta. Mandan a otro delegado que no tiene competencias exclusivas en la materia a que debata un tema. Y la señora que hoy debe de debatir ese tema da la callada por respuesta y desaparece del pleno. Es la gran desaparecida de este pleno, la gran desaparecida, la que no aborda los plenos. Está en el Congreso de los Diputados, aquí siempre hay una excusa. Está en la Comisión de Igualdad de hoy del Congreso, o sea que imagínense la diferencia. Aquí hablamos de mucha política de igualdad, pero realmente la política de igualdad es la que reduce las dificultades que los ciudadanos se encuentran. Y aquí, por parte de este Gobierno, lo que se da es la callada por respuesta. ¿Qué es lo que solicitamos? Solicitamos que esos menores que presentan esas dificultades que cuenten con los recursos adecuados, porque además, tal como establece el Estatuto de Autonomía de Andalucía, y en la exposición de motivos lo dejo muy clarito, y el informe del Defensor del Menor, el informe del Consejo General del Poder Judicial, hablan de la alarmante cifra en la que se está dando la violencia. Hablamos de violencia de género, pero el germen de la violencia de género, en muchos de los casos, empieza mucho antes que cuando se reproduce. Los modelos que viven nuestros menores en la sociedad actual les lleva a... Y vemos cómo ya no se hace evaluación ni análisis serio y riguroso, donde vemos que cada vez se incrementa más
la violencia de los menores, violencia de género en menores, la violencia filioparental. Y ante eso no hay respuesta por parte de este ayuntamiento. Ante eso, ¿por qué? Porque reducen programas que habíamos puesto en marcha, como por ejemplo el programa Emerge, la ampliación de la casa de acogida a mujeres en situación de riesgo social. Los factores de riesgo son un elemento que redundan en el bienestar de nuestros menores, en el bienestar de las familias. Y eso es lo que realmente le importa al jerezano y a la jerezana. El mayor bienestar, ¿para qué? Para que se puedan desarrollar de acuerdo con los principios rectores de la Declaración Universal del Niño. Sí, el interés superior del menor, justamente una ley del Gobierno de Rajoy del 15, es la que hace valer el primer país que adopta medidas para hacer valer el interés del menor es en el año 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy. Hasta ahora no había ningún país en la Unión Europea que había tomado medidas para hacer esa declaración, porque basta ya, y en eso estamos aquí acostumbrados en esta sesión de pleno. Muchas declaraciones, pero pocas garantías de que se cumplen con lo que marca la legislación vigente. Por tanto, un poco más de... Gracias. Gracias, presidenta. ¿No? ¿Ciudadanos? Gracias, señora presidenta. Como no puede ser de otra manera, vamos a votar a favor. Usted, señora Paredes, sabe que soy asiduo a la Fiscalía. Sin ir más lejos, antes de ayer estuve de guardia allí. El Partido Judicial de Jerez, creo recordar que es el segundo más extenso de toda Andalucía, después del de Peñarroya, Pueblo Nuevo de Córdoba. En concreto, nuestra jurisdicción de menores abarca no solo el término municipal de Jerez, abarca también Sanlúcar, abarca Trebujena, abarca Chipiona, Arcos y toda la parte de la sierra, Ubrique y Puerto Serrano. Entonces, incrementar todos aquellos medios y recursos para atender el aumento de la conflictividad filioparental no es que sea necesario, es muy necesario y urgente, porque entendemos que hay que dotar de todos los recursos necesarios para combatir esta violencia, ¿no? Y eso va a suponer también un beneficio para la planta judicial de Jerez, que ya en muchas ocasiones hemos dicho que está bastante mermada. Por consiguiente, vamos a votar a favor porque entendemos que la prevención en edades tempranas es clave. Gracias. Sí, muchas gracias. Nuestro voto igualmente también va a ser a favor de la propuesta. Compartimos y entendemos que todas las herramientas que se pongan a disposición de dar cobertura y protección a los menores, pues fantástico, ¿no? De hecho, es verdad que tenemos aquí en Jerez centros que citan cobertura a aquellos menores que están en riesgo de exclusión social, como el Sacia, Casiopea, Cáritas también con su campaña en verano y demás, ¿no? Dan cierta cobertura y asistencia, pero es verdad que para aquellos menores que tienen el perfil o que está bajo el paraguas de esta ley penal del menor, es cierto que carecemos de estos recursos, ¿no? No obstante, sí voy a leer parte de la propuesta, me llama la atención y la leo aquí. Decís en la proposición que presentáis: actualmente nuestra ciudad presenta importantes carencias en cuanto a las medidas previstas en la ley penal del menor, centros de día, convivencia con grupo educativo y realización de tareas socioeducativas. Esto supone que difícilmente se pueda atender al interés superior del menor, tal como establece la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de las responsabilidades penales de los menores. Es decir, que ya la ley pedía esto. Claro, exacto. Repito, la ley del 12 de enero del año 2000. Estamos en el 2018. Una reflexión. Vamos un poquito tarde, ¿no? Tenéis nuestro apoyo. Gracias. Sí, gracias, presidenta. El Grupo Municipal Socialista comparte los puntos de acuerdo que se aportan en esta proposición y entendemos que todo lo que sea mejorar los equipamientos e incrementar los recursos a disposición de los jerezanos es un deber irrenunciable de todos los grupos municipales, no solo del proponente. En nuestra ciudad, la Junta de Andalucía dispone de un centro para menores, el Centro Manuel de Falla, en el que los profesionales se encargan de su gestión, realización, que realizan una labor encomiable y digna, además de reconocimiento. Como todos ustedes saben, nuestra ciudad se encuentra cerca de una de las zonas de recepción
de inmigración ilegal de la Unión Europea. Son muchos los menores que llegan hasta nuestras costas en absoluta situación de desamparo y vulnerabilidad. El fracaso del Gobierno de Rajoy y, más concretamente, de su ministro de Interior, Zoido, en la gestión de las fronteras está trayendo consecuencias dramáticas para estos menores. Muchos de ellos recalan en nuestra ciudad y aquí nos consta que con los medios disponibles se les da amparo, protección y se les habilitan las opciones necesarias para lograr su plena inserción en la sociedad, respetando su identidad y sus derechos. Por tanto, estamos a favor de mejorar los recursos disponibles para que se continúe la labor que se realiza en los centros de menores de Andalucía y, por supuesto, en lo que respecta a nuestra ciudad. Efectivamente, la situación problemática y desamparo que viven los menores sigue siendo una constante en nuestra sociedad y eso debería llevarnos a un proceso de reflexión en profundidad. En esta proposición que presenta el Grupo Popular se hace un exhaustivo acopio de datos y todos ellos nos llevan a la conclusión de que no se debe dejar o bajar la guardia en esta materia. Los indicadores nos dicen que tanto el Ministerio de Justicia como las comunidades autónomas y ayuntamientos deben redoblar sus esfuerzos para atender y proteger a los menores que han vivido episodios de violencia en sus entornos más inmediatos, violencia en la que, por desgracia, ellos mismos se ven involucrados. Algo no se debe estar haciendo bien porque, a pesar de las leyes, los planes y los programas presentados, los indicadores de violencia entre los menores sigue aumentando. Precisamos, por tanto, de un proceso de reflexión serio y no de exposiciones de urgencia como la que se realiza en esta proposición, en las que se mezclan casuísticas muy dispares y problemas de los menores de muy distinta índole, origen y solución. Sería deseable que, ya que es el PP quien trae esta proposición, sean los primeros en ponerse a trabajar en serio y presenten iniciativas que no sea un corta y pega y guarde relación entre oposición y sus asuntos de acuerdo. Grupo Popular. Bueno, pues ya lo decía al principio del debate. Yo agradezco la voluntad del señor Camas, pero el señor Camas me está hablando de la protección de los menores. Yo estoy hablando de los menores de reforma. Estamos hablando de cosas diferentes. El debate no es el que queríamos. El debate no se ha promovido porque la señora que lleva las competencias específicas no está ni se la ha orientado de manera adecuada. ¿Cómo me habla usted de protección de menores cuando yo estoy hablando de mecanismos y herramientas que garanticen los problemas que presentan los menores de reforma? Usted puede entender esto porque yo no lo entiendo. Y una vez más tengo que decir que se viene a este pleno sin prepararse el pleno y cuando tiene que debatir algo tan serio como es problemas de la infancia, de la adolescencia, eluden el debate. Y es vergonzoso que en pleno siglo XXI no se entre en el fondo del asunto, que se eludan los debates y cuando además afecta a ese futuro de la sociedad. Si realmente queremos apostar por una ciudad integradora, no podemos entender cómo en esta sesión de pleno se está dando la espalda a esa política integradora que facilite la inserción social y laboral de nuestros menores. Ante el fracaso escolar, ante la inadaptación y ante los problemas que presentan nuestros menores, ¿qué es lo que hace? No me hable de protección, que protección es otro tema distinto al que yo he traído en esta sesión de pleno. Léanse por lo menos la propuesta que traemos, léanse la propuesta, que yo se lo agradecería de verdad, porque no redunda solo en el Partido Popular, sino en la imagen que se da en esta sesión de pleno de la falta de lectura, porque no quiero decir otras cosas, pero se ve claramente que usted ha debatido sobre protección y no sobre reforma, y son dos cosas muy, muy distintas, sino que se lo digan a los padres. Señor Camas, le estoy hablando, no sé si lo sabe, que le estoy hablando. Entonces, señor Camas, trate de, si va a defender un tema que no es de su competencia, de informarse primero de lo que traemos a pleno, porque entiendo, cada uno somos especialistas en una materia. Cuando no seas especialista en una materia, entiendo que podamos caer en el error que se ha caído en esta sesión de pleno. Gracias.
Sí, bueno, no, yo he respondido y en el buen sentido, apoyando lógicamente todas las necesidades que tenemos que cubrir y que usted señala en su propuesta. Yo creo que usted quiere un debate a su gusto, pero los debates no se dan al gusto de todos, se dan como se dan. Y cada cual responde según sus necesidades, sus obligaciones o sus criterios. Por lo tanto, verá usted, el prurito que a usted le conlleva determinadas cosas, no tengo yo por qué ser objeto de eso. Por lo tanto, mire usted, nosotros, como ya se lo he dicho anteriormente, somos los que distribuimos las respuestas en los plenos y en este caso soy yo el representante de abordar esta situación. Nosotros estamos a favor de todo lo que le hemos planteado en defensa del menor y hemos hecho una clara exposición de los mismos y, por lo tanto, poco más le puedo decir, que estamos a favor, evidentemente, de que esto sea una cuestión absolutamente primordial, porque los menores, los niños, evidentemente, son los seres más desprotegidos que existen en nuestra sociedad, que no solo sufren y padecen en el entorno de la inmigración y, desde luego, sí, también en el desempleo y en las necesidades de precariedad que tienen las familias en nuestra sociedad en España y, por lo tanto, evidentemente, del Partido Socialista nosotros eso lo vivimos, lo sentimos, lo respetamos y lo luchamos y lo peleamos. Por lo tanto, poco más le puedo decir. En cuanto a otros argumentos que usted esgrime de cara a su exposición, pues yo ahí no ni entro ni salgo. Ya he sido claro en la manifestación, ¿no? Agradezco su talante, señor Camas, pero es una pena que no hayamos entrado en el fondo del debate. ¿Por qué? Porque ahí tenemos ese plan de infancia y familia que ha quedado en un cajón. Porque en vez de dar pasos hacia adelante, hemos dado pasos hacia atrás. El retroceso que sufre la ciudad es importante y en cuanto a esa materia. Del plan de drogas, la atención desde drogas desapareció, un factor de riesgo que nos lleva a reforma. El programa Emerge desapareció, la conflictividad social es otro factor de riesgo. Por tanto, yo rogaría que se empiecen a trabajar, porque el trabajo que dejó encima de la mesa el Partido Popular no fue un trabajo solo y exclusivamente del Partido Popular. Entonces, en aquella etapa de gobierno, lo que se promovía era el debate, el consenso y el trabajo conjunto de todos y todas, porque todas nos parecían y todos importantes a la hora de aportar información sobre los distintos temas a tratar, porque la participación es la que realmente nos hace iguales, realmente la que nos pone encima de la mesa el problema realmente como es. Y si se quieren reducir las dificultades, vuelvo a repetir en esta sesión de pleno, la única forma de reducir las dificultades que presenta la población es dando oportunidades. Las oportunidades se dan solucionando las dificultades. Por tanto, yo agradezco el apoyo de todos los grupos políticos, pero creo que con tan poca base difícilmente se va a poder poner encima de la mesa de la comunidad autónoma, de la consejería, el problema que tiene Jerez y el juzgado de Jerez, que no tiene los recursos que debería de tener desde hace 18 años, como bien apuntaba la señora Ripalda. Es que son 18 años sin tener los recursos adecuados, siendo además la zona de mayor conflictividad social de España en esta materia. Creo que el tema merece otro trato y merece, por tanto, que nos lo tomemos en serio, porque son 18 años sin que la Junta de Andalucía, y menos mal que hemos luchado por ese punto de encuentro, porque estuvo a punto de desaparecer porque las declaraciones de la señora Collado a los medios de comunicación decía que la provincia de Cádiz ya tenía 2 puntos, que el tercero como que no hacía falta. Menos mal que nos unimos a las personas que reivindicaban dicho punto de encuentro y además estuvimos con la asociación, porque si no también nos encontramos con que desaparece el punto de encuentro. Y esa es la realidad, y tiramos de hemeroteca, señora Collado, que verá que la realidad era esa, que usted hizo esas declaraciones en prensa. La política social no es lo suyo, se lo aseguro. Gracias. Unanimidad aquí ya.
No escucha anoche la... Tiene la palabra cuando quiera, señora González. Gracias, señora presidenta. Bien, pues nada, esta propuesta, como ya la debatimos en el pleno pasado y la enmienda también, pues nada, la enmienda está presentada, la leo. La proposición presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos propone que desde la Junta de Andalucía se analice la posibilidad de poner en marcha una oficina o punto de información turística en Jerez que sea de competencia de la Junta de Andalucía. Desde Ganemos Jerez, teniendo en cuenta que a día de hoy existe una oficina de información turística municipal y teniendo en cuenta que la normativa andaluza al respecto permite a oficinas de otras administraciones públicas adherirse a la red de oficinas de turismo de Andalucía, dotándola también de los recursos necesarios, vemos más oportuno que en lugar de duplicar las oficinas, lo que hagamos sea adherir la oficina de turismo municipal a la red de oficinas de turismo de Andalucía. Por eso proponemos esta enmienda de sustitución que diga instar al Gobierno de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo y Deporte, a analizar la viabilidad para adherir la Oficina de Turismo de Jerez a la red de oficinas de turismo de Andalucía. Sí, bueno, yo pediría un poquito de... porque después nos encontramos con pleno que tienen 29 puntos y vamos a tener que estar aquí hasta las 8, las 9, las 10 de la noche. Si se presenta una propuesta y por la razón que sea se tumba, no tiene ningún sentido presentar la propuesta al pleno siguiente. Lo digo por la gente de Ciudadanos, que presenta la misma propuesta que presentó el mes pasado y evidentemente si presenta la misma propuesta, pues Ganemos, como es lógico, le presenta la misma enmienda. Y como también es lógico, todos vamos a votar lo mismo, salvo que alguien cambie de manera extraña, todos vamos a votar lo mismo que el mes pasado. Luego nos hemos inventado dos puntos de más en este pleno que ya teníamos en el pleno anterior. Entonces, hombre, ¿verdad? Y adelanto que si presentan Ciudadanos el mes que viene la misma propuesta, yo estoy convencido de que la gente Ganemos le va a presentar otra vez la misma enmienda y vamos a volver a votar lo mismo. Entonces estamos en el día de la marmota. Simplemente eso. Sí, bueno, muchas gracias. A lo que se refiere el representante de Izquierda Unida diciendo que no tiene sentido, yo le voy a decir que sí tiene mucho sentido. Nosotros en el anterior pleno, por el rodillo de Ganemos, Izquierda Unida y PSOE, no pudimos debatir nuestra propuesta, porque ustedes no lo impidieron al votar esa enmienda de sustitución. Y nosotros lo que queríamos con esta propuesta, presentándola de nuevo, es que se debata nuestra proposición, que es la de instar a la Junta de Andalucía para que instale un punto de información turística en Jerez. Lo que pasa es que estos tres grupos lo que no quieren es quedar en evidencia votando en contra para que la Junta de Andalucía nos eche una mano en materia turística. Pero, sin embargo, ya han quedado en evidencia, porque se evidencia que su voto es en contra y se evidencia que estos tres grupos no están a favor de que la Junta de Andalucía nos ayude, nos eche una mano como administración competente también en materia de turismo. Y además le diré algo más, es que lo que solicitan en su enmienda, nosotros en la propuesta ya viene incluido, porque existe la obligatoriedad de registro, de inscripción en el registro de turismo de Andalucía para que forme parte de la red de oficinas de turismo por parte de esta oficina. Con lo cual es una enmienda redundante, porque la ley así lo establece. Dicho esto, nosotros seguimos pensando y creemos que es necesario que además de que haya una oficina municipal de turismo que funcione al 100%, creemos también que es necesario que la Junta de Andalucía nos eche una mano, nos ayude en materia turística, no por capricho, sino porque creemos que la ciudad se lo merece. Porque además, como ahora está últimamente sacando pecho la alcaldesa de lo bien que nos va en turismo, nosotros creemos que nos podría ir mucho mejor. Si efectivamente esa oficina de turismo de la plaza de Arenal, en vez de estar cerrada muchos días, en vez de no contar con los medios adecuados, en vez de no contar con el personal adecuado, pues efectivamente estuviera funcionando no al 100%, sino al 150%. Más allá de apostar por ese funcionamiento correcto, se une a este rodillo que plantea Ganemos, porque luego se quejan de las faltas de democracia y demás, pero eso es lo que están haciendo ustedes, porque nos impiden debatir nuestra propuesta. El Partido Socialista decide unirse a esa propuesta de Ganemos y también queda en evidencia, cuando lo que quería era no quedar en evidencia, sin embargo está quedando en evidencia por partida doble, porque por partida doble
está impidiendo debatir la propuesta que nosotros le traemos, que es algo tan sencillo como que la Junta de Andalucía nos ayude como administración competente, nos eche una mano en materia turística, instalando simplemente, ya no instalando, estudiando la viabilidad para que se instale en Jerez una oficina de turismo. Dicho esto, nosotros, si la enmienda pues sale adelante, nosotros no lo traeremos de nuevo, porque creo que ha quedado perfectamente clarísimo lo que persigue cada grupo, pero sí creemos que es una pena que ni siquiera nos permitan debatir esta propuesta y que funcione el rodillo de Ganemos y del Partido Socialista. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a aceptar la enmienda del Grupo de Ganemos, como hicimos la anterior vez. Y lo que sí le diría al señor Pérez, que la oficina de turismo de esta ciudad solo se cierra 3 días al año, las que los trabajadores tienen en su convenio. El día 26 de diciembre, el día 31 de diciembre y el día 6 de enero. Solamente 3 días al año, lo que recoge su convenio desde hace muchísimo tiempo. Muchas gracias. ¿Grupo Popular? Tal y como han dicho los anteriores grupos, es repetir el debate que tuvimos en el pleno pasado. Y nosotros vamos a repetir la posición que tuvimos en el pleno pasado, acentuada con 2 cosas. Una, que como esta enmienda ya salió adelante en el pleno pasado, entiendo que no cabe la enmienda volver a votar lo mismo que ya se aprobó en el pleno pasado. Y sí, en cambio, cabría la propuesta que no se votó en el pleno pasado. Es desde mi punto de vista, habría que aclararlo o no habría que aclararlo. Y segundo, porque yo creo que todos los grupos políticos tenemos la libertad de traer los asuntos que creamos a debate y que cada grupo se posicione. Las enmiendas no creo que deban de venir en el sentido de cargarnos las propuestas de los demás, sino de mejorar las propuestas de los demás. En el debate que tuvimos el pleno pasado, creo que llegamos a algunos puntos en común, que no se plasmaron en un documento, pero sí que llegamos a puntos en común, y lo importante era que todos los grupos de esta corporación estamos a favor de mejorar la atención turística, porque como se ha visto y se está viendo, es uno de los grandes atractivos de nuestra ciudad. El turismo es una de las grandes fuentes potenciales, tanto de empleo como de crecimiento, por lo tanto creo que volver a este debate, cuando creo que quedó debatido la otra vez y quedó clara la postura de todos, es incidir. Aún así, y lo volvemos a decir, no vamos a apoyar esta enmienda porque viene a cargarse una propuesta que no nos importaría debatir. Creemos que el debate es bueno y el debate hay que hacerlo en el seno de los plenos municipales. Nos gustaría debatir la propuesta de Ciudadanos y que cada grupo se posicione sobre esa propuesta. Nos posicionamos ya en el pleno pasado sobre esta enmienda, por lo que no sé qué cobertura jurídica tiene que volvamos a votar una enmienda que ya se votó en el pleno pasado, por lo tanto, y porque seguimos defendiendo, como hemos defendido toda esta legislatura, que cada grupo municipal tenga la libertad de traer los asuntos al pleno que consideren conveniente. Señora presidenta. Bien, voy a empezar por el final. La cobertura jurídica que tiene la enmienda es exactamente la misma cobertura jurídica que tiene la misma propuesta. Sí, es exactamente la misma cobertura jurídica. Y la cobertura jurídica que tiene es el RON, que no ha sido votado por Ganemos, PSOE, Izquierda Unida. El RON ya estaba tal cual cuando llegamos, ¿vale? Es las mismas normas que se aplican para todas las propuestas que estamos hoy debatiendo, en el mismo orden, en la misma norma, es exactamente lo mismo. Aquí no hay ningún rodillo. Simplemente hay una propuesta y una enmienda con una postura que es nuestra postura. No hay más. Usted, si quería avanzar en la propuesta, lo lógico, entiendo yo, que hubiera sido que hablemos y traigamos una propuesta que podamos debatir y que incluya las posturas de otras personas. No es lo que usted quiere RQR, pues nada, RQR. Está claro que no hay más cuestión. ¿Por qué? Porque me pregunte 20 veces lo mismo, no vamos a cambiar de opinión. La opinión es la que es porque es una postura política. O sea que no tiene ningún sentido. Que usted diga que no es democrático. La democracia consiste en aceptar la opinión y la votación de la mayoría. La mayoría de la postura de este pleno es la que defiende la enmienda. ¿Acepte usted la democracia? Nada más. Bueno, en primer lugar, agradecer el apoyo del Partido Popular para esta propuesta. Decirle, yo le planteo a los representantes de Ganemos lo mismo del otro pleno. Es que le doy incluso la posibilidad de que sea una propuesta de adición,
que votemos por separado. Eso estará de acuerdo conmigo en que es lo más democrático, para que cada grupo opine acerca de las dos propuestas, que son dos propuestas distintas. Lo que pasa es que el espíritu de su enmienda efectivamente no es el de construir, no tienen intención de llegar a ningún tipo de acuerdo. Lo que tiene intención es de destruir la propuesta original, que es la que insta a la Junta de Andalucía para que instale la oficina de turismo.